y que se vinculan a este escenario del día de hoy. Vamos a tener una clase muy interesante. Por ahí alguien me estaba hablando del dúo, no recuerdo quién era la persona que en su momento me decía, profe, me interesa conocer del dúo. El día de hoy, precisamente como uno de los contenidos del módulo 2, vamos a hablar del dúo. Recordemos que neurodiversidad termina esta semanita, entonces vamos a dar finalidad a los contenidos entre el día de hoy, mañana y el viernes. ¿Listo? El día sábado posiblemente. Vamos a tener también un tallercito allí en un formulario de Google, de acuerdo pues a un caso práctico, y con base en ello pues vamos a dar por culminado el proceso de formación. ¿Listo? Quisiera que por el chat, como estamos a día miércoles y culminamos el día viernes, ustedes me hicieran saber cómo van este momento, cuáles han sido sus apreciaciones, eh, digamos, sus expectativas han sido atendidas desde los contenidos, eh, para también conocer un poco como sus apreciaciones al respecto. ¿Listo? Entonces, si por aquí las pueden dejar por el chat, les leo en ese contexto. Y voy a compartir entonces pantalla para comenzar el encuentro del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Ujú, sí, se escucha, muchas gracias. Hola María Carolina, hola Natalie. Muy bien, chicos, vamos entonces a iniciar con pantalla. Entonces. ¿Me confirman, por favor, si aquí les pongo la diapositiva? Listo. Entonces estábamos hablando de la neurodiversidad para culminar el tema el día de hoy. ¿Listo? En todo lo general. A neurodiversidad, obviamente, seguimos pues como con los ejes temáticos de los diferentes módulos para que lo tengamos pues allí como en nuestro radar. Perfecto, muchas gracias. Entonces estábamos hablando en el encuentro pasado, de hablar de neurodiversidad o una discapacidad como una oportunidad y pusimos algunos casos de famosos que han tenido o que han contado con algunas posibilidades en su vida y han hecho de sus carreras personales y profesionales toda una posibilidad que puede orientar a las demás personas a decir, tengo una limitación, tengo una situación específica, una alteración en mi desarrollo, pero puedo llegar a adquirir ciertos procesos, ciertas habilidades, o puedo llegar a ser una persona con muchísimo reconocimiento, como lo vimos con Bill Gates, como lo vimos con Jordan, ¿cierto? Diferentes personajes que vemos por allí en nuestras redes sociales también. Hace poquito una aerolínea, no recuerdo el nombre de la aerolínea, hizo como todo un comunicado porque empezó a contratar personas con síndrome de Down como azafatas y como asistentes de vuelo. Obviamente eso es una noticia que alegra muchísimo como a la sociedad porque estamos viendo cómo las personas que tienen una situación particular de desarrollo, que son neurodivergentes,
están pudiendo vincular a la vida laboral, están pudiendo hacer esa vida social, logrando poner en contexto todos sus aprendizajes, todas sus competencias y aportando un granito de arena en los diferentes contextos. Aparte que yo creo que es un sueño de todas las personas poder laborar, especialmente en las áreas en las que nosotros nos especializamos o estudiamos, ¿cierto? Nos gusta, nos interesa, es para nosotros toda una expectativa. Yo creo que la persona que termina de estudiar lo primero que busca, en la mayoría de los casos, claramente, es lograr una vinculación laboral, ¿cierto? Es lograr poder trabajar, poder estar activo y poner en práctica sus conocimientos. Entonces, digamos que a partir de estos procesos, pues las personas se podrán vincular, podrán estimular sus habilidades, sus destrezas y demás. Entonces, aquí es importante que nosotros como sociedad también estemos preparados para todo este tipo de situaciones, para todo este tipo de ¿cómo llamarlo? eh, de condiciones que se nos da desde los diferentes desarrollos y que nosotros podamos ser personas que aportan en el desarrollo de las mismas, que logran enriquecer, que logran acompañar, ¿cierto? Desde los roles que nosotros tengamos. En específico, nosotros tenemos roles desde lo educativo, desde lo pedagógico, desde lo profesional, desde inclusive desde lo clínico. Pero también seguimos siendo personas que aportamos al mundo, que aportamos como a la sociedad y como nosotros desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, desde lo educativo, desde lo económico, también apoyamos, ¿cierto? Para que esas personas que están en ese proceso del neurodiverso puedan enriquecer sus procesos y puedan tener diferentes resultados en su vida. Dice que la neurodiversidad aporta una visión estable de los segmentos de la sociedad que padecen trastornos mentales, tratando de reducir la etiopatogénesis que se les sitúa en la posición de personas vulnerables, haciendo énfasis en la diversidad. La neurodiversidad nos dice, sí son personas que tienen una situación diferente en su desarrollo, pero no por eso van a ser personas vulnerables, ¿cierto? Personas que anteriormente nosotros conocíamos como enfermas, discapacitadas, eh, personas especiales, sino que son personas como todos nosotros, que simplemente tienen una diversidad en su desarrollo y que van a poder desarrollar otras habilidades, inclusive mejores que nosotros. Entonces, a eso es a lo que nos invita y nosotros desde nuestros escenarios también debemos hacer eco a este mensaje de la neurodiversidad, a dejar de pensar en que son personas distintas, en que tengo que darle un trato diferente, en que lo tengo que excluir, en que no debe de asistir a un colegio normal, como me lo dijeron en la formación de ahorita de las 6. Me decían, profe, ¿usted recomienda que una persona con un diagnóstico entre a estudiar a un colegio normal? Es que los colegios no son normales ni anormales, ¿sí? Los colegios cumplen con su rol de formación también desde sus componentes sociales y lo que hacen es generar un proceso formativo. Ya, digamos, sacar un estudiante porque tiene un trastorno, un déficit, una alteración en su desarrollo, es un proceso de exclusión, ¿sí? Y nosotros necesitamos desarrollarnos en sociedad. Para eso, ahorita vamos a hablar de los DUA, ¿sí? ¿Qué es el DUA y cómo el DUA me puede apoyar a mí esos procesos de neurodiversidad? Entonces dice que actualmente, desafortunadamente, nosotros todavía vemos una sociedad enmarcada en que cuando vemos un niño de pronto que tiene dificultades con todo su proceso mental, motor, quizás vemos niños salivando, con dificultades para masticar y demás, pensamos en que son niños enfermos, ¿sí? Y no pensamos en que hay una limitación, que hay un desorden de neuronas, que hay una alteración en su desarrollo, no pensamos en eso, sino que siempre nos vamos a, es un niño enfermo o es una persona enferma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha vendido la sociedad desde tiempos remotos y anteriormente, dadas las dificultades pues, de investigación, de resultados de la ciencia, efectivamente esa era la apreciación que se tenía. Pero a hoy, con todos los desarrollos que nosotros tenemos en el mundo, creo que es válido que tomemos una postura totalmente diferente y especialmente nosotros.
nosotros que estamos en ese escenario, somos las personas que debemos de empezar a generar eco en los diferentes contextos en los que nosotros nos desenvolvemos. De esta manera vamos a generar otro ambiente, otro escenario, otra mirada a los procesos que realmente van a permear de manera positiva a lo que yo estoy desarrollando. ¿Listo? De acuerdo a ello, Descartes, alrededor del siglo XVII, ¿sí? Como uno de los pioneros de la pedagogía, de la educación, de la psicología, describió el funcionamiento cerebral desde un punto de vista mecanicista. Es decir, digamos como esa capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos básicamente eh, al entorno, de que es una posibilidad que nosotros no teníamos, ¿cierto? Y entonces era otra manera diferente de nosotros conocer cómo funcionaba el cerebro. ¿Por qué? Por la carencia de estudios, de procesos científicos, porque anteriormente, digamos, las posibilidades de investigación eran muy limitadas y si bien hay muchos autores que aún nosotros tomamos como referencia, definitivamente son autores que hablaron desde su momento histórico, pero a hoy nosotros vemos cómo la ciencia se ha desarrollado tanto que podemos entender muchísimas cosas, no solamente desde el ámbito educativo, sino desde otro tipo de profesiones, ¿cierto? Entonces aquí decimos que si pensamos desde una postura neurodiversa, el cerebro humano funciona como un sistema racional entre los seres humanos y el mundo circundante. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender que si bien no tenemos acá como una máquina, ¿sí? Que solamente está funcionando de acuerdo a unos elementos en particular, sino que tenemos unas garantías diferentes, que podemos desarrollarnos de acuerdo al entorno, al contexto, a los estímulos, etc., ¿cierto? Estamos pensando de una manera neurodiversa en ese proceso en el que nosotros nos relacionamos, seres humanos, con el mundo que nos conecta, con ese contexto cercano y con ese mundo en el que nosotros nos desarrollamos. En este caso, la neurodiversidad lo que evoca es que las personas que tengan alguna situación, ¿cierto? Alguna característica en su desarrollo, algún trastorno, algún limitante, sean personas que puedan estar vinculadas en cualquier proceso social, ¿sí? Y que las personas que estamos en ese contexto adicional podamos ser un poco más tolerantes hacia todo lo que nosotros vivimos y no vivir de los neuromitos, que creo que lo hablamos hace unos días en que anteriormente decíamos esto se pega, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad se pegaba. O no puedo estar en un círculo social con una persona con un síndrome de algo en específico, con un trastorno de algo en particular, ¿sí? En este caso, la neurodiversidad lo que hace es que las personas seamos mucho más tolerantes hacia lo que nos podemos encontrar en nuestro entorno, ¿sí? Tanto social como educativo, como laboral, como familiar, ¿cierto? Entonces, la intención es generar otras prácticas, otra mirada y ser un poco más sensible hacia lo que nosotros nos estamos encontrando. Y de hecho, cuando un niño llega a un aula con una situación en particular, ¿de quién depende generar un ambiente armónico? De nosotros como profesionales en el campo educativo, del docente, ¿sí? El docente es el que abre como esa puerta a la integración, la aceptación, la tolerancia o el rechazo, la exclusión, la burla, ¿cierto? Soy yo la persona que me encargo o de integrar o de excluir, ¿sí? De atender o de ignorar. Somos nosotros. En el caso de los adultos con los niños, somos nosotros los adultos, las personas que orientamos, que garantizamos que esa tolerancia, esa aceptación se pueda dar. Entonces aquí hablamos de que si en un caso de neurodiversidad y en un caso particular neurodivergente, hay un entorno y hay un contexto que acompañe, que estimule, que acepte, que genere otro tipo de acompañamiento, de estimulación, de interacción.
ese caso neurodivergente va a tener mejores resultados que un caso de neurodivergencia que suele tener acompañamientos nulos, ausencias, intolerancia, como vemos en muchos casos de nuestra vida, filas de bancos, actividades en centros comerciales, fiestas. Por ejemplo, una persona con autismo no tolera el ruido, ¿sí? Eh, hay una, hay una serie en Netflix, Atypical, ¿sí? Se los voy a copiar por aquí en el chat. Es muy buena. Cuéntame si se la han visto por casualidad. Ya les busco porque creo que es con Y. Dos segunditos. No sé si se la han visto. Atypical con Y. Aquí se las dejo en el chat. Es una serie buenísima que hay en Netflix y es de un caso de un adolescente con autismo. Su papá es bombero y su mamá no hace nada más que ser ama de casa. Tiene una hermana mayor que ha hecho de todo para poder entender el mundo de su hermano. Y de hecho su hermano, siendo adolescente, trabaja, tiene una vida normal, asiste a sus terapias con su psicóloga, etc. Pero muestran como todo el desarrollo de ese niño en su adolescencia, que la adolescencia es la etapa más compleja del ser humano. ¿M? Y digamos que la muestran desde un caso de autismo. Entonces es muy interesante poder mirar cómo toda una familia, ¿sí? Se organiza, se estructura con relación a un caso neurodivergente y cómo su papá, su hermana, su mamá hacen eco en los diferentes entornos en los que se desenvuelven. Entonces, de hecho, el chico cuando va al colegio, a las escuelas, porque creo que eso es como en Estados Unidos el contexto de aprendizaje, perdón, el contexto de la serie, él para el descanso utiliza los audífonos, que son los audífonos que le aíslan el ruido, ¿cierto? Entonces, muestran como ciertas conductas, ciertas cosas tienen que ir acomodadas y ajustadas. Ejemplo, como una cosa si cambia de un lugar a otro, va a generar intolerancia, va a generar ansiedad, va a generar frustración en el caso del niño. Como si le cambian una actividad de horario, se desorganiza mentalmente y genera unas dificultades gigantescas. Como en particularmente si no tiene una agenda en el día, está totalmente desorganizado. Inclusive puede no alimentarse porque no está dentro de su estructura diaria. Es muy, muy interesante, se las dejo como una recomendación, se llama Atypical. Es buenísima, uno se engancha, son como 3 temporadas en donde ustedes van a poder ver cómo el entorno de una persona neurodivergente marca la diferencia en un caso como estos y cómo su desarrollo puede llegar a ser igual o superior al de cualquier persona neurotípica, puede ser igual, ¿cierto? Si el acompañamiento, si el seguimiento es totalmente distinto. Sería muy bueno que empiecen como a indagar sobre ella y que se permeen de las escenas que realmente hablan y nos demuestran que hay un caso, hay un diagnóstico, hay un seguimiento, porque hay un seguimiento médico, porque hay un seguimiento por parte de psiquiatría, de psicología, sus terapias, sus actividades, etc. Pero ese joven inclusive llega a tener un noviazgo, ¿sí? Llega a tener una relación afectiva y como también su novia, por ejemplo, hubo una escena en donde iban a celebrar como el grado, el prom. Y la propuesta de la novia del chico fue hagamos una fiesta en silencio, es decir, la música se va a dar a partir de unos audífonos que las personas van a tener y cada uno puede colocar la música que quiera, bailar y demás, pero si tenemos ruido no seríamos incluyentes con él. En cambio, si todos tenemos audífonos, todos vamos a escuchar, inclusive vamos a escuchar o la música que toque el DJ o la música que queramos escuchar, pero esa persona va a poder estar en la fiesta de graduación, porque si hay sonidos, él no va a poder estar porque se va a irritar y va a tener un episodio de ansiedad y se va a alterar en su desarrollo. Es muy interesante cómo su contexto inicial, que es la familia,
sus compañeros porque tiene un amigo que es muy buen amigo y de hecho entiende perfectamente como las características de su desarrollo. Bueno, eso es un tema gigantesco. Ojalá se la vean y puedan entender cómo la neurodiversidad acompañada y atendida tiene muchísimos resultados y pueden llegar a ser personas totalmente funcionales en cualquier área de la vida en la que se desenvuelvan. Simplemente hay que tener un equilibrio desde todo lo que se haga. Entonces dice que los trastornos mentales se enfrentan a momentos históricos que provocan estigmatización en la sociedad. Es muy cierto. Estamos estigmatizando por absolutamente todo porque creemos que las altas capacidades tampoco existen y simplemente estamos queriendo demostrar que sabemos más que los demás. Ahí estamos minimizando una capacidad de una persona. Porque si pensamos que un trastorno del espectro autista es un problema para mí como docente, ahí yo estoy estigmatizando esa situación. Y venimos de una historia en donde todo el tiempo estamos estigmatizando, 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 y lo seguimos haciendo aún en este momento. Entonces nunca vamos a salir de ese círculo vicioso que nos permea y realmente no estamos dando unas posibilidades de rehabilitación social, no estamos dando una posibilidad de inclusión, de integración y nos estamos generando una estigmatización continua que realmente inicialmente a mí como persona no me está favoreciendo en nada y que por el contrario a la persona que tiene una situación de neurodivergencia la está afectando muchísimo. Dice que la sociedad establece habilidades y el diagnóstico en función de la cultura y el momento histórico y el lugar. Nosotros inclusive ya estamos diciendo, esta persona con síndrome de Down no puede realizar tal actividad, esta persona con un trastorno positivo desafiante no logra desarrollar esto sin yo conocer, ¿sí? Porque acá estamos diciendo la sociedad, ¿sí? Y cómo las personas con sus diagnósticos, con sus alteraciones en el desarrollo pueden lograr se me va en este momento el término superarse. ¿Cómo pueden superarse y llegar a diferentes posibilidades, a diferentes cargos, a diferentes situaciones a raíz de un buen acompañamiento, a raíz de una buena adaptación, a raíz de un entorno que realmente acompañe y que esté atendiendo a sus necesidades, a sus requerimientos y a todo lo que el entorno le provee? De hecho, hay alguien, a veces el contenido no es como tan elocuente, por decirlo de alguna manera. Es un contenido un poco pesado, pero hay un canal de YouTube de dos personas y hay una persona que tiene síndrome de Tourette o Tourette. Eh, Esa persona, considero yo que para tener ese síndrome, ¿cierto? Tiene muchísimas habilidades para expresarse en público. Y yo creo que ha ido mejorando, ¿cierto? Su capacidad de expresión, su capacidad de comunicación, su postura frente a las cámaras, etc., etc., a raíz de lo que su entorno le provee y cómo su entorno lo está acompañando en este tipo de procesos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que lo que nosotros hagamos como sociedad marca muchísimo la diferencia de unos casos, ¿sí? Y que nosotros también podemos proteger, podemos ser ese nicho que acompaña, que provee herramientas, que provee ambientes inclusivos para el desarrollo óptimo, agradable o integral de estas personas que presentan casos particulares. Dice Pilar, muchos estigmatizan, piensan que les perjudica en un buen desarrollo de su trabajo de aula y no es así. Claro, de hecho, les compartí hace un momento que cuando a un profesor le indican, mira, este año viene un niño con tales condiciones, el docente lo que piensa o interpreta de manera inmediata es un problema, es un trabajo más, ¿cómo lo voy a lograr? Les voy a contar dos anécdotas particulares. Aquí en la ciudad de Armenia, yo cuento como con un grupo de trabajo de docentes que realizamos acompañamientos en diferentes procesos. Aquí en Armenia, puntualmente en Colombia, hay un proceso de tutores o profesores sombra, ¿sí? Y estos son solicitados por el colegio o por los padres de familia de acuerdo a las necesidades específicas. He tenido en varias instituciones tutoras sombras, ¿sí?
¿Por qué? Porque los niños por lo general vienen con una impresión diagnóstica, porque hasta los 5 años no lo pueden diagnosticar como un TEA. Vienen con una impresión diagnóstica de un autismo, ¿cierto? Y obviamente no logran tema del pañal, tema de alimentación, permanencia en el puesto, etc., socialización, interacción, ruido. Entonces, por ejemplo, en una reunión estábamos allí y decían, no, es que una dificultad es la permanencia de él en las actividades. Yo pregunté, ¿cuánto tiempo demora una actividad? Alrededor de 40 minutos para hacer una ficha. Decían, no está preparado por las características de su desarrollo. Nunca va a lograr en este momento de su desarrollo, en este momento de su vida, no va a lograr 40 minutos sentado en una silla. Es ilógico, ¿sí? Es más, para los niños que no tienen ninguna situación en la alteración de su desarrollo también es agotador y cansado. Unos niños de 3 y 4 años, 40 minutos sentados en un pupitre no tiene sentido. Cuando estamos hablando de la exploración, de aprendizaje por descubrimiento, de aprendizajes activos, ¿cierto? De metodologías que generen otro tipo de experiencias. Otro elemento que nos hablaban pues del caso en particular es que no logra ingresar a las clases de música, le cuesta bastante. Les explicamos cómo la música, el ruido, todo ese tipo de situaciones, lo que hacían era generar una alteración porque no lo toleraba. Y decían, no es que tiene que entrar sí o sí a la clase porque si no, pues va a perder el año. Estamos hablando de educación inicial que básicamente no se pierde, ¿cierto? No se tiene por qué perder porque no es una educación oficial. Pero en este caso, digamos, el desconocimiento de las instituciones es abismal y siguen pensando como instituciones retrógradas, como metodologías tradicionalistas y son bastante excluyentes. Y aparte estamos obligando al padre de familia a que contrate una persona adicional que la pague con sus propios medios cuando un colegio privado cuesta dinero y esa profesional que acompaña todo el proceso, que es solamente para ese niño, debe dar los resultados, porque en las reuniones de seguimiento que se hacían cada semestre, perdón, cada trimestre, siempre eran buenos. La profe, entonces sentábamos a la profesora titular del aula y sentábamos a la maestra sombra. Y básicamente la que sabía absolutamente todo era la maestra sombra. La profesora titular no tenía ni conocimiento de si se alimentó, si no se alimentó, si que le cambiaron el pañal, si no se lo cambiaron, cuáles han sido sus periodos evolutivos, qué logros hemos tenido y pedían cosas que uno dice, ¿cómo las pedimos? Así hay una impresión diagnóstica, no las logramos. Tiene que alcanzar el agarre de pinza. Si no hay una maduración psicomotriz, ¿cómo lo obligamos a que lo haga? No es que el niño no lo quiera hacer, es que no está preparado para eso. Por ponerles un caso puntual de cómo de verdad la cultura no avanza. Y lo más como sorprendente es que se da directamente desde esos casos educativos. Que uno dice, pero si somos colegas, compañeros, ¿cómo van a decir una cosa de esas? No valen leyes, no valen decretos, no valen nada, porque finalmente, bueno, si deciden que no continúan la institución, cada institución se guarda su derecho de admisión. Y el problema es que no hay instituciones que reciban niños que tienen impresiones diagnósticas tan fáciles sin ninguna dificultad. Entonces, es bien complejo en las realidades que se viven. Supongo yo que desde algunos contextos de ustedes también existirán, pero yo que estoy un poco cerca de esos procesos de admisiones, de ingresos, de acompañamientos, me doy cuenta de todo lo que pasa en la actualidad, como también hay colegios que tienen su grupo interdisciplinar, que acompañan, que guían, que orientan, que envían alternativas de trabajo, que hacen seguimiento continuo con los padres, que esfuerzan a los papás para que los niños estén en terapias ocupacionales, terapias de fonoaudiología, terapias hídricas, entre otros procesos que son los que les van a beneficiar los resultados escolares. Vemos de todo un poco, pero lo que estamos hablando aquí en este escenario es eso. La sociedad establece habilidades y diagnósticos en función de la cultura y del momento histórico. Y parece que todavía viviéramos en siglos pasados, siglos XVIII, siglos XIX, en donde estamos haciendo unas categorizaciones que uno dice en qué momento de la vida se nos ocurre una cosa de esas, ¿cierto? Entonces, la intención es que nosotros generemos un poco de tolerancia social
para que las personas que tengan alguna alteración en su desarrollo, algún diagnóstico, puedan tener un proceso equilibrado y estable, un entorno que les favorezca, un entorno que los acepte, un entorno que los incluya en las diferentes actividades que puedan desarrollar. Aquí hay alguien en el chat. Dice Yolanda, el docente tiene un papel fundamental en estos casos, puesto que considero debe estar por enterar a cada uno de estos procesos de los niños. Ujú. Deberíamos, los docentes deberíamos, y deberíamos de generar otro tipo de acciones, pero a veces hay contextos en los que no sucede. Listo. ¿Cómo nosotros podemos intervenir en un caso de neurodiversidad? En un caso neurodivergente, porque ya sabemos que neurodiversidad somos todos, ¿cierto? Vamos a mirar. Uno, ay, aquí se me pasó el numerito. Uno, respetar las diferencias desde la neurodiversidad y fomentar la reflexión para normalizar su situación. Siempre es importante como decir, bueno, ¿y qué harías tú si tuvieras esta dificultad? Ejemplo, voy a hacer unas actividades de sensibilización y voy a taparle los ojitos a todos, a todos, a todos. Y voy a dar solamente instrucciones. Nos movemos 2 pasos a la derecha, nos movemos 2 pasos a la izquierda, media vuelta, a tal lado, esto, lo otro. Al finalizar el ejercicio, yo les puedo preguntar cómo te sentiste tú privado de tu visión. ¿Te gustó? ¿Te sentiste seguro? ¿Qué fue lo más difícil? Esto, aquello. De esa manera yo puedo generar una reflexión hacia, mira, esto le pasa a las personas que no tienen visión. Utilizan entonces un bastón para poderse ubicar. Utilizan los aplausos para contar los pasos. Utilizan las ayudas de otras personas. Utilizan su oído para poder estimular un poco más y poder ir identificando las voces, los sonidos de los carros, entre otros aspectos. Seguidamente nos hablan desde trabajar desde las capacidades. Es decir, yo voy a tener un niño con síndrome de Down, pero voy a identificar en qué es bueno, ¿sí? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuáles son sus capacidades? Y de esa manera las voy a pulir muchísimo más. Hay unos aspectos en los cuales yo siempre voy a tener que trabajar, pero voy a irme desde esas capacidades del niño. ¿Cómo puedo yo fortalecer lo que él ya tiene, favorecer ese desarrollo y poder permitir que sea una persona funcional con lo que tiene en ese momento? Continuamente hablamos de un punto tercero, trabajar en entornos naturales siempre que sea posible para facilitar la generación de lo aprendido. Entornos naturales son entornos como un poco más tranquilos, más armónicos, transitorios. Entonces, de esta manera poder generalizar y poder hablar sobre lo aprendido. Bueno, a veces es imposible como que no lea lo que están escribiendo en el chat. También es cierto, Mabel. Muchas gracias. Erika, no existe lista de asistencia. Listo, vámonos con la cuarta. Fomentar programas de intervención donde sea posible la participación de figuras familiares o de grupos de apoyo. Creo que lo hemos venido hablando y hemos o he intentado generar un eco en la responsabilidad que tenemos todas las personas, en especial en los entornos eh, o contextos más cercanos del niño. En este caso dice que generar ese proceso de intervención o ese programa en donde se incluyan las figuras familiares o grupos de apoyo, grupos interdisciplinares, como les solemos llamar. Entonces, si la familia está vinculada, y no solamente estoy hablando de las personas con las que vivan en el lugar, ¿sí? Ese es como el medio más cercano, pero en sí vamos a mirar qué pasa con todas las personas que se encuentran a su alrededor, ¿cierto? Los tíos, los abuelos, los hermanos, ¿sí? Esa es la familia. Entonces, ¿cómo nosotros vinculamos a todas esas personas en programas de intervención? ¿Por qué?
Porque si yo solamente genero acciones con la mamá, con el papá, con el hermano, que son las personas con las que convive, ¿sí? Entonces las otras personas de su familia van a desconocer absolutamente todo lo que se debe hacer en un caso específico. Ejemplo, si hay un desborde emocional del niño, ¿cómo atenderlo? Entonces, solamente sabe atenderlo la mamá, el papá y el hermano. El abuelo, el tío, el primo no saben cómo canalizar la situación. Es importante que todas las personas puedan estar allí y permeadas de cómo actuar, en qué momento actuar, cómo hacerlo, cómo acompañarlo, cómo orientarlo, cómo escucharlo, ¿cierto? Y al igual que los grupos de apoyo o el trabajo interdisciplinar, la terapeuta, la psicóloga, la docente, el neuropediatra, el neuropsicólogo, bueno, las personas que hagan parte del ejercicio más cercano. Seguidamente, como punto número 5, darle la ayuda profesional que necesita. Siempre es necesario que los profesionales estén aquí en contexto. Entonces, siempre debemos de tener ese diagnóstico, esa orientación, ese liderazgo por parte del profesional del proceso. ¿Listo? Sin la ayuda del profesional, nosotros estamos caminando como con los ojitos tapados y quizás podemos llegar a desarrollar procesos que no sean acordes a las necesidades ni a los requerimientos del caso en particular. ¿Listo? Punto número 6, trabajar desde un enfoque multidisciplinar. Entonces yo no me voy a enfocar en un solo proceso, yo voy a trabajar desde diferentes procesos. Entonces tengo un caso de altas capacidades. Ya dijimos que vamos a tener grupo de apoyo, que vamos a tener figuras familiares, trabajo interdisciplinar, que necesita un acompañamiento profesional adecuado. Entonces ese enfoque multidisciplinar me va a permitir a mí entender cómo desde las diferentes disciplinas que estamos acompañando, yo puedo potenciar sus habilidades, sus destrezas, generar competencias, conocimientos y fortalecer esos aprendizajes que ya tiene ajustados a su desarrollo. Entonces es muy importante allí desde ese enfoque multidisciplinar. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el terapeuta ocupacional? ¿Qué está haciendo la psicóloga? ¿Qué está haciendo la mamá? ¿Cómo puedo yo trabajar? ¿Cierto? Entonces, si yo sé qué es lo que están haciendo todas las personas que rodean ese caso en particular, yo voy a poder actuar. Como 7, ajustar un entorno óptimo atendiendo a sus necesidades, siempre precisando cuáles son sus necesidades y sus intereses, porque si yo trabajo desde lo que yo creo o desde lo que yo considero, estoy trabajando de manera descontextualizada. Lo más importante es identificar qué necesita, cómo lo necesita, en qué momento lo necesita y de qué manera lo necesita. Como punto número 8 es una redefinición continua de los objetivos. ¿Por qué una redefinición? Porque yo me puedo plantear unos objetivos de abordaje al inicio del año escolar. Me voy a ir a un contexto educativo de aula. Entonces yo me propuse atender este caso y tengo 3 objetivos específicos para lograr de aquí a los 6 meses. En 6 meses evalúo esos objetivos y reviso si todo lo que yo hice, que fue el enfoque multidisciplinar, los grupos de apoyo, los entornos armónicos, todo eso me ayudó a alcanzar esos objetivos, o si por el contrario debo generar otras acciones, robustecer esos objetivos para mejorar los resultados que yo quiero tener. ¿Sí? Redefinir no está mal, porque recordemos que en los casos neurodivergentes, a veces lo que yo quiero lograr se demora bastante, ¿sí? O puede que lo logremos, pero después de mucho tiempo, porque el proceso es largo, es complejo, ¿sí? Y no es de un momento a otro, el desarrollo tampoco se da de un momento a otro. Y en este caso, como estamos entendiendo, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado en este escenario, que
las conexiones neuronales no se desarrollan de la manera que se deben de desarrollar, entonces hay una diferencia muy marcada en la persona que tenga un diagnóstico o un déficit o una situación de neurodivergencia versus una persona que no tenga ninguna alteración en su desarrollo. Entonces aquí es importante poder revisar cómo yo me voy a redefinir si estoy haciendo un seguimiento al caso en particular. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? Listo, no, señora. ¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro. Listo, perfecto. Recordemos que este cómo intervenir es como una orientación, ¿sí? Es una orientación. Hay muchas otras maneras, hay otros protocolos, digamos, hay clínicas que trabajan desde lo clínico, valga la redundancia, y tengan vinculados profesionales de educación, profesionales logopedas, psicólogos, psiquiatras, y tengan otros procesos de cómo intervenir en casos particulares. Esta solamente es una orientación, la podemos tomar allí de referencia por si tenemos un caso, por si queremos hacer una orientación, por si hay una reunión entre varios profesionales. Yo diga, bueno, yo creo que estos puntos los podemos tomar como referencia para atender la situación que se nos está presentando. Es una orientación que les brindo yo desde este contexto formativo. ¿Listo? Continuo a ello, hablamos del punto número 9: respetar las diferencias desde la neurodiversidad y fomentar la reflexión para normalizar su situación. Aceptar la diferencia es uno de los procesos más importantes. Y cuando yo acepto que él piensa, que él actúa, que él evoca, por ejemplo, sonidos que a mí quizás no me agradan, pero que hacen parte de su desarrollo y que él no es capaz de cambiarlos, que no está dentro de su potestad de hacerlo, yo estoy aceptando esa situación, la estoy normalizando, ¿cierto? Y estoy hablando desde ese respeto por la diferencia. Seguidamente hablamos de trabajar desde las capacidades, vamos a fortalecerlas y vamos a fomentarlas. Como punto número 11, ay, perdón, aquí yo creo que se repitieron las otras de allí. Continuamente trabajar desde un enfoque multidisciplinar, ajustar un entorno óptimo atendiendo sus necesidades y redefinir los objetivos. Creo que esta fue la misma que pasamos anteriormente, perdón, allí que se repitió. Entonces vamos a pasar con esto, vamos por finalizado todo lo concerniente al módulo 2 que tenía que ver con neurodiversidad. ¿Listo? Vamos a pasar entonces con el siguiente contenido que tiene que ver con el aprendizaje. Le vamos a generar allí una participación para poder hablar de qué es el aprendizaje y finalmente hablar de los dúos. ¿Listo? Vamos a mirar estas tres preguntitas que les puse aquí como de interacción al tema. La primera es cómo defines el aprendizaje, la segunda es de qué manera te gusta aprender y la tercera es qué te llama la atención de aprender. Vamos a generar una participación, alzamos la manito, porfa, para ayudarles la palabra. Perdón, ¿cómo defines el aprendizaje? Claro que sí, María Carolina, ya se las coloco. ¿Cómo defines el aprendizaje? ¿Quién quisiera allí opinar? ¿Cómo defines el aprendizaje, Mabel? Bueno, yo lo definiría como apropiarse de nuevo conocimiento, sin entrar en detalle que el conocimiento puede ser conocimiento del medio externo, eh, a una nueva adaptación, eh, aprendizaje, digamos, de los chicos cuando empiezan la escuela, o sea, tiene un montón de cosas, no solamente es la lectoescritura, es la sociabilización, la adaptación al nuevo contexto. Bueno, ¿y de qué manera? Bueno, a mí me encanta, o sea, me gusta, porque yo preparo particular, que los chicos aprendan jugando.
porque el juego es atractivo. Por ejemplo, en una oportunidad tuve una nena de escuela, no sé, no me acuerdo de qué año, y yo nunca pregunto de qué grado es, me fijo en el tema que necesita. Entonces tenía que aprender ¿cómo es? Las provincias de Argentina. Entonces, el día anterior, como yo sabía que no es un tema lindo ese, porque tienen que memorizar, ¿no? Entonces hicimos un juego que yo previamente el día anterior preparé en sobres. Ella tenía que aprender las provincias y tenía que aprender las capitales. Entonces, en distintos sobres puse la provincia con la capital, en otra las provincias solas, en otra la capital y además un mapa grande donde ella podía ir poniendo los nombrecitos. Bueno, te aclaro que fue maravilloso, porque pero se aprendió todo. Después, otra que tenía que aprender las tablas. Bueno, traerlas hechas para mañana, le digo, traerlas hechas en colores, pero lindos colores para que que sean atractivos, ¿no? Utilizar, no sé, los colores que vos quieras. Y igual las mirábamos, ¿eh? Cuando a medida que íbamos haciendo. Pero el hecho ya de traerlas armadas con un color, con adornos, no sé, ya estaba incorporando. Bueno, el juego para el chico para mí estoy hablando de chicos chiquitos. Los grandes, en el caso de los grandes, podría decir que un es darle bueno, yo preparo en química, ¿no? Es decir, si tienen que aprender determinado tema, también asociarlo a cosas de la vida diaria. Entonces, por ahí les gusta más. Y bueno, dice, ¿qué te llama la atención? Aprender. Bueno, a mí me gusta mucho la ciencia, pero también me gusta el arte. Me gusta la pintura, me gusta el dibujo. Bueno, ya están las tres, creo. Mabel, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda decir cómo definimos el aprendizaje? ¿O de qué manera me pueden decir ustedes que les gusta aprender? ¿Cómo les gusta a ustedes aprender? ¿Les gusta aprender desde lo visual, desde lo auditivo, no sé, más en ambientes de silencio? ¿Les gusta aprender en ambientes con muchas personas o de manera individual? A ver, María Carolina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Mm, Bueno, definitivamente el aprendizaje yo lo defino como una oportunidad, ¿verdad? Perdón, disculpa, estoy con dificultad en la garganta. Eh, Yo lo defino como una oportunidad porque es un proceso en el que nosotros como seres humanos colocamos todas esas capacidades, todas esas habilidades, todas esas actitudes y aún nuestros valores, la escala de valores que tenemos para obtener o para alcanzar un proceso continuo y que nos va a acompañar por toda la vida. A mí, casualmente, hoy le decía a alguien, a mí me gusta, a mí yo soy visual, pero al mismo tiempo aprendo escribiendo. Por eso me encanta escribir. O sea, yo estoy aquí, sé que se entregan pues el material, pero para mí es muy importante escribir, porque esa es la forma en la que a mí me gusta aprender. Y también me gusta aprender de manera auditiva, me gusta también escuchar, ¿ya? Entonces me parece y creo que cada uno tiene la oportunidad de escoger cuál es la forma más fácil para alcanzar el mismo objetivo, independientemente de cuál sea la forma o cuáles sean las maneras.
Muy bien, María Carolina, muchas gracias. Vamos a escuchar a Mario. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, buenas noches a todos de nuevo. Bueno, el aprendizaje es como un proceso donde se adquieren habilidades y se adquieren conocimientos. Y de ahí también la forma de perfeccionar esos conocimientos ya adquiridos y esas habilidades, ¿cierto? Muy de acuerdo con la profesora de Argentina, que, y yo lo dije de una primera clase, que a los niños el juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Usted divirtiéndose, los niños aprenden mucho más y más que estamos hablando de una educación diferente a la que siempre porque es que la educación no ha cambiado desde hace 200, después de que la conocemos. Siempre son las sillas, detrás de las sillas y el profesor como la persona que está al frente dictando cátedra. En cambio, si es un juego donde hay un espacio donde los niños pueden interactuar y ellos mismos con su bonita imaginación logran adquirir lo que uno quiere plasmarles, pues van a aprender de una forma didáctica mucho más amena. Y creo que una de las formas de aprendizaje que más me gusta a mí, o creo no, es en la participación. O sea, no es como yo leerme un libro o leerme una unidad y memorizarla y luego hacer un parcial y así es que se aprende en la universidad, así es que pasa uno las notas en la universidad. Entonces yo digo, bueno, yo me preparo para este parcial, estudio ciertas páginas, muchas páginas, me memorizo todo eso y me presento el examen y lo puedo ganar. Pero pregúnteme eso en un mes y yo voy a contestar igual, voy a responder igual. No sé si lo haré o no, porque estaba memorizando para coger una nota. Ahora, si yo aprendo desde la práctica, desde lo que a mí me estén indicando, pero que yo lo pueda realizar, como digamos en un laboratorio o en un juego o saliendo al tablero, eh, eh, o sea, en una serie de dinámicas que sean no solamente teóricas, sino prácticas, creo que es una de las mejores formas o herramientas para enseñar y para aprender. Es mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias, Mario, muy válida. Vamos a escuchar a Pilar. Bueno, buenas noches, gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se define el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje pues es un proceso, ¿no? Como decía, de adquirir conocimientos, de modificar también nuestros conocimientos o nuestros comportamientos también. Y este aprendizaje es a través de la experiencia y la experiencia, el juego, especialmente si estamos hablando de la escuela y el aprendizaje en los niños, pues la mejor manera de llegar a ellos y de que ellos capten lo que están aprendiendo es a través del juego, a través de la práctica, de manera que eso sea dinámico también para ellos y eso les ayuda a retener todos los conocimientos que están adquiriendo, porque hoy en día es muy difícil enseñar a los niños para la vida. Ellos actualmente están aprendiendo para el momento, porque con toda la tecnología que hay, les absorbe totalmente a muchos niños, puesto que los padres se dedican al trabajo y dejan a los niños autónomos de que ellos estén allí en casa haciendo sus tareas, que ni siquiera lo hacen eso, ¿no ves? Entonces la escuela es la primera en que nosotros tenemos que ver cómo fijar ese aprendizaje en los niños y buscar estrategias, métodos, técnicas para poder hacer que ese niño adquiera esos conocimientos que nosotros estamos compartiendo con ellos. Esa sería mi opinión. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Aquí en el chat nos dejan, nos hablan que interacción padre-hijo a través del juego. Yo aprendo auditivamente, se refuerza mediante mapas. Ay, bueno, eso de los mapas es súper bueno. El juego, la música, aplicándolo a la vida diaria. Lizeth dice, cada quien tiene una forma particular de aprender. A ella le gusta la música mientras trabaja, hace borradores, luego pongo sus ideas a través de la escritura, subrayo, dibujo. Bueno, yo también en lo particular subrayo, utilizo muchos resaltadores, eso me ayuda a canalizar como las ideas. Generalmente en mis clases siempre hago la introducción del tema en la repisa para que ellos escriban en sus cuadernos, más luego realiza actividades lúdicas en otro espacio donde representen el tema visto. Ujú. Muchas gracias, Yolanda. Auditivo, dice Natalie, aprender en un ambiente silencioso. Muy bien, bueno, cada uno de nosotros tiene como una característica particular de su aprendizaje, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo definimos? Nosotros podríamos definir el aprendizaje como la adquisición de diferentes saberes a lo largo de nuestra vida. Recordemos que el aprendizaje es algo que va a estar presente durante todo nuestro proceso. Es decir, nunca dejamos de aprender por algo muy básico que sea. No sé, aprendo si me cambio de lugar de residencia, entonces aprendo nuevas direcciones. Si comparto con otras personas, otras culturas, aprendo léxicos, culturas, tradiciones. eh, bueno, si hay un nuevo avance de aparatos electrónicos y demás. Es decir, todo el tiempo yo estoy en aprendizaje. ¿De qué manera me gusta aprender? Eso depende como del estilo de cada persona. Hay personas que les gusta aprender en movimiento, hay otras que les gusta aprender en silencio, hay otras que les gusta aprender desde el auditivo. Es decir, es un sinfín de características de cómo le gusta a cada persona aprender. Es importante, por ejemplo, yo escucharlos a ustedes para saber cómo les gusta a ustedes aprender y de esa manera ustedes también hacerse una idea de que normalmente siempre debemos de conocer cómo les gusta aprender a nuestros estudiantes. No es lo que yo tenga que aprender, sino cómo les gusta aprender, ¿sí? De qué manera le va a generar mucho más interés, de qué manera va a generar un proceso diferente, porque es cómo le gusta a esa persona aprender. ¿Qué te llama la atención de aprender? Pues vamos a mirar que estoy adquiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias, que estoy generando nuevas redes neuronales, puede ser como una apreciación. Hay personas que les encanta aprender cosas nuevas y que de hecho si estamos en este escenario es porque nos gusta el aprendizaje, ¿cierto? Porque me parece agradable, porque lo disfruto, porque estoy amena, porque me gusta oxigenar lo que ya sé, porque me gusta estar a la vanguardia, ¿cierto? Hay muchos aspectos de que nos llama la atención para nosotros poder generar un ambiente de aprendizaje. Seguidamente decimos que el aprendizaje es reconocido como aquellos cambios, ¿sí? Que establecemos nosotros desde la experiencia con algún tipo de concepto en específico. Entonces voy a tener una experiencia y esa experiencia me genera un aprendizaje. ¿Listo? No sé, hoy salí y compartí con unas personas de Tailandia, por ejemplo, y me contaron su cultura, sus tradiciones, a qué se deben ciertas actitudes, etc., etc., etc. Este es un cambio, ¿sí? De conocimiento porque estoy abriéndome a nuevos aprendizajes a partir de una experiencia específica. Estoy poniendo este caso, ¿cierto? Pero nuestros niños, que son, digamos, los primeros implicados en este proceso, ellos aprenden todo el tiempo a partir de la información que yo le comparto y que yo le provea, ¿sí? Entonces, a partir de todo ese proceso, yo le genero otro tipo de aprendizajes. Aprendizajes que realmente, sí, estoy centrada en lo que al niño le gusta, en lo que el niño necesita, yo voy a poder tener resultados un poco más favorables. En este caso, por ejemplo, voy a situarme como en un grado de transición, un jardín, niños de 4 o 5 años.
Digamos que los niños quieren aprender un poco más sobre los dinosaurios, sobre toda esa especie de extinción, sobre qué pasó con ellos, cuáles eran sus características, los ovíparos, los animales de tales y tales especies, los grandes, los pequeños, los que simplemente comían esto, los que comían aquello. Bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, pero yo tengo que dar contenido de números, yo tengo que dar contenido de letras, yo tengo que dar contenido de lugares. Yo lo que puedo hacer es que a partir de los animales, ¿cierto? Yo puedo generar toda una experiencia de aprendizaje. Con conjunto de animales puedo trabajar números, con características de los animales puedo hablar de sus aspectos físicos, me puedo inventar lugares y puedo colocar los animales allí, puedo hacer un sinfín de cosas directamente desde lo que al niño le gusta y de esta manera el aprendizaje va a ser mucho más llamativo, mucho más pertinente y mucho más asequible, porque si a mí me enseñan de la manera en que a mí me gusta, yo lo voy a entender un poco más fácil. Hay personas que, por ejemplo, entienden muy fácil viendo un video. Yo les explico algo y no lo logran, pero si ven el video, se ubican un poco más. Entonces, si ya sé que a través de un video logran hacer mejores conexiones, pues voy a buscar unos recursos educativos que realmente les logren potenciar y que sean muchísimo mejores para su desarrollo, ¿cierto? De eso se basa todo el proceso de aprendizaje. Mario. Ok, Sí, mi profe. amor. ¿Me escuchas? Qué pena. Sí, No, sí, ahora me sí. hago una pregunta, profe. Es que estamos hablando cuando le preguntamos a cada individuo, decimos cómo le gusta aprender, sería individualizar, ¿cierto? La educación. Y particularmente en Colombia y en escuelas públicas tenemos 40 alumnos por salón. Entonces, ¿cómo aplicaría yo eso de decirle a cada uno, venga, ¿a usted cómo le gusta aprender? Sabiendo que tengo 40 alumnos en un aula. Entonces, pues es como una pregunta que hago. ¿Qué estrategia manejaría yo para poder individualizar 40 alumnos? Y no son 40 solos, son un poco de grupos, porque así es cuando trabajamos con el magisterio, así es. Entonces, ese es cuando yo me pongo a pensar, y eso sería ese sería el deber. O sea, formato individual, mucho mejor, pero se presentan barreras para uno llegar a enseñar de esa forma, de individualizar cada individuo, perdón, la redundancia, de a cada persona preguntarle cómo quiere, cómo le gustaría, cómo saber cómo llegar a él, si estamos en un colectivo. Entonces, me gustaría una estrategia ahí. Gracias. Mario, de hecho, mira, es muy válido lo que tú dices en grupos tan grandes, uno cómo podría, ¿cierto? En el encuentro del día de ayer hablábamos de nichos, ¿no? Yo puedo seleccionar por grupos de trabajo los niños visuales, los niños auditivos, y puedo generar como una rotación. No quiere decir que esto lo debamos hacer siempre, no, si dentro de nuestra planificación cabe oxigenar un poco los procesos, lo puedo hacer. No quiere decir que sea obligatorio que yo en cada clase genere un aprendizaje a partir de esa estrategia, porque claramente la planeación es uno de los aspectos que más nos desgasta a nosotros y que más nos toma tiempo, porque es que hay que preparar un tema, hay que preparar las estrategias, hay que preparar el material. Si nosotros fuéramos a hacer lo que nosotros hacemos en 2 horas de clase, pues bien, pero ¿quién prepara lo que yo voy a hacer? Entonces, en este caso, podríamos oxigenar los procesos. Y como tú lo dices, tengo 40 estudiantes y no sé, 3, 4 grupos al día. Pues voy a buscar algunas estrategias. Por ejemplo, entonces voy a generar nichos. Nichos que tengan gustos en común. ¿Cómo hago? Tengo que haber previamente realizado un test, tengo que haber previamente conocido sus gustos. En este espacio hicimos un ejercicio de un test directamente de los hemisferios cerebrales. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una evaluación de cuál es el hemisferio con mayor propiedad para cada uno, yo ya puedo identificar si son más académicos, si son más estructurados o si son más creativos, si son más de compartir, etc. Y puedo generar nichos, entonces yo hago grupos. Este grupo va a hacer esta actividad, este grupo va a hacer esta otra, este grupo va a hacer esta otra. En otro encuentro yo puedo decir, tal grupo va a liderar una actividad, tal otro grupo se va a encargar de esto.
vamos a manejar a partir de estas actividades. Puedo generar actividades al aire libre, es decir, no siempre le voy a dar a todos los estudiantes, en este caso, según las características que tú tienes, lo que les gusta o lo que les interesa, de la manera en que les apetece aprender, sino que voy a generar un ambiente, ¿sí? De trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, en donde voy a ofertar diferentes maneras de aprendizaje, generando unas experiencias que realmente sean reorganizadoras para las estructuras neuronales de nuestros grupos y voy a permitir que el aula se oxigene bastante. Otra herramienta, por ejemplo, Mario, es utilizar como toda la parte de las TIC. Yo te estoy acá diciendo muchas cosas, pero claro, al desconocer el contexto, es un poco complejo, ¿cierto? Yo puedo también manejar como toda la parte de las TIC y minimizar como barreras. Minimizar barreras y trabajar desde las tecnologías de la información y la comunicación con algunas plataformas. Entonces voy a trabajar con algunas plataformas, voy a trabajar con actividades al aire libre, ¿cierto? Son procesos que van a optimizar un poquito mejor, pero tendría que saber cuál es la materia, cuántos estudiantes. Uno como docente ya hace una lectura un poquito de los gustos y de los intereses, pero si no los tengo claro, aplico algún test o les pregunto. Les coloco una hojita de pregunta y respuesta, cómo les gustaría aprender, de qué manera, si disfrutan más estos y estos escenarios, e intento, ¿cierto? Generar la acción, el plan de trabajo, es ya un paso muy grande a los procesos que yo vengo desarrollando. Entonces, cómo desde lo que yo desarrollo voy a trabajar por algo en específico, ¿cierto? El día de hoy voy a generar otra experiencia de aprendizaje a partir de estas estrategias. Eso me va a permitir a mí oxigenar un poco los procesos y darle a los estudiantes lo que a ellos les gusta desde una enseñanza contextualizada. ¿Listo? Mabel, Sí, me recordaste que cuando yo iba a primer grado, en primero y en segundo grado tuve la misma maestra. Y me acuerdo que matemáticas, bueno, matemáticas para todos era bastante complicada. Entonces la maestra nos hacía hacer problemas de matemática eh, con nombres de, ponerle Marimonia, Azucena, Clavel, y ella tenía muchas tarjetas. Entonces teníamos que elegir ese día una de las flores. Entonces, como ella tenía muchos problemas en esas tarjetas, terminábamos de hacer ese problema, se lo llevábamos a corregir, lo corregía y nos daba otra tarjeta de la misma flor, ¿no? Y así, y eso a mí pero me lo recuerdo ahora, que nos daba libertad. O sea, no era que teníamos que hacer 10, teníamos que hacer las que podíamos, porque teníamos que ir, sentarnos, pensar, hacer las cuentas, razonar el problema que nos había dado. Y yo creo que a veces eso es lo que le falta, porque bueno, después seguí con el resto, pero mirá que me acuerdo de esto de primer grado, que me parece loable de su parte, porque fue como un juego, ¿viste? Yo no me acuerdo que competía con nadie, simplemente hacía y tenía esa libertad, ¿no? De elegir la flor primero y después de hacer la cantidad de problemas que podía. Me pareció, y un poco como decías vos, que de agrupar y bueno, un ejemplo. muy bien, Mabel, muchas gracias por tus aportes y por las preguntas también que hacen. Todo esto nos ayuda a permear un poco lo que yo les estoy compartiendo. Bien, entonces continuando por ejemplo, la línea. Seguimos acá, en donde decimos que, se me pasó por aquí. Listo. Aprender, entonces, nos indica que nosotros podemos tener unas posibilidades con otras personas. ¿Qué es aprender? Aprender también es cosas básicas. Por ejemplo, acá tenemos lo que les pongo al final de la imagen. Caminar, hablar,
procesos académicos, leer, escribir, relacionarse, todo eso es un aprendizaje, ¿sí? Todo eso hace parte de un aprendizaje y cómo nosotros vamos generando unas experiencias para cada uno de esos procesos de aprendizaje. Decimos allí entonces que el concepto de aprendizaje recién se instaura como en el siglo XX, ¿cierto? Anteriormente se hablaba pues de un aprendizaje un poco más fuerte, unas acciones que se desarrollaban a partir de unos procesos de estímulo y respuesta y netamente de una asociación conductual. Entonces digamos que los primeros aportes o avances que se vieron al concepto de investigación tenían que ver con una revisión del comportamiento. Entonces, cómo el comportamiento, ¿cierto? Se veía permeado por un estímulo y una respuesta. ¿Sí? Y hablamos de unos reforzamientos o de unos castigos. Actualmente, claramente, eso ya no está, eso es algo muy desde lo tradicionalista, desde esos modelos antiguos. Sin embargo, hay muchas prácticas que todavía se enfocan, no lo llaman castigos, pero sí refuerzos negativos o positivos. Entonces, aquí se hablaba de que netamente había un estímulo, había una respuesta y que eso era pues como de acuerdo a las instrucciones era que se daban los procesos de aprendizaje antiguamente, ¿cierto? Si digamos a esto le damos como un cambio, ¿sí? En este momento de la vida nosotros hablamos de que hay nuevas tendencias, de que hay nuevas precisiones y de que en este momento se busca que el aprendizaje sea totalmente activo, totalmente participativo, que sea incluyente y que sea atractivo para la población que nosotros estamos manejando. En este caso vamos a revisar cómo algunos aportes de autores, ¿cierto?, llevaron a consolidar un proceso de aprendizaje. Inicialmente está Piaget, ¿sí?, que hablaba de todo ese proceso genético que nosotros tenemos, especialmente sus teorías se centran en esos procesos cognitivos. También hablaba del aporte que logran los procesos físicos, sociales, lógicos y pedagógicos. Entonces, Piaget siempre sostuvo lo que lograra hacer su cuerpo, ¿cierto? Lo que lograra hacer su mente y lo que sus posibilidades y capacidades le dieran. Entonces, esa epistemología genética era la defensa de él para ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Vygotsky entonces nos habla de una maduración orgánica que también tiene que ver con todos los procesos que se dan de manera natural y de cómo se desenvuelve el hombre en esos procesos históricos y culturales. Recordemos que Vygotsky defiende mucho como todos los procesos sociales por los que se permea el hombre a lo largo de su historia y desde los primeros momentos de vida y entonces en este caso habla de esa maduración orgánica que sea de manera libre, que sea de manera espontánea y que sea de acuerdo a los momentos de desarrollo y adicional involucra allí toda la parte histórica y cultural de la persona. Finalmente, uno de los autores que también hacen un aporte al concepto de aprendizaje es Brunner, que habla acerca del crecimiento cognitivo y de cómo ese conocimiento depende de la influencia externa. En este caso, Brunner habla de que el cerebro logra generar un crecimiento a partir de todos los estímulos sensoriales, motores y el lenguaje. De esta manera, su cerebro o el cerebro de la persona empieza a potenciarse, empieza a generar un proceso de crecimiento a raíz de las exploraciones que realiza desde lo sensorial, desde lo motriz y desde el lenguaje. ¿Listo? Hay unos tipos de aprendizaje que nosotros de pronto hemos escuchado y por eso les decía yo, ¿qué tipo de aprendizaje reconocemos? Porque por lo general siempre reconocemos es como los estilos de aprendizaje, ¿sí? Que son a partir de pronto de las inteligencias múltiples, a partir de los sentidos, ¿sí? Esos son como los que nosotros, digámoslo, tradicionalmente hemos visto. Pero existen otro tipo de estilos de aprendizaje que nos motivan en la actualidad a generar, en el caso de nosotros, unas prácticas totalmente diferentes, unas prácticas que sean más incluyentes, ¿sí? Y que busquen un trabajo un poco más activo en los procesos de formación.
Uno de ellos es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se está instaurando como uno de los aprendizajes más interesantes que se puede desarrollar en cualquier tipo de escenario educativo. Y de hecho lo estamos viendo mucho como en la vida laboral. Siempre hablamos de ese trabajo cooperativo, ¿cierto? O colaborativo. Ambos, digamos que están siendo muy resonados en los ambientes en los que nosotros nos devolvemos y claramente también hacen parte de un tipo de aprendizaje, en donde se dice que es un aprendizaje en grupo, que es una de las acciones que de pronto más le cuesta al ser humano al principio de su desarrollo y que a raíz de su evolución pues adquieren esa habilidad, ¿cierto? En este caso, dice que es un aprendizaje que se da de manera conjunta con las personas que hacen parte de su grupo de trabajo. Y en este caso, el docente se encarga de hacer equipos de trabajo. Aquí viene Mario, un poquito de pronto a lo que tú estabas preguntando ahora. Asigna roles y funciones, los dirige y los orienta, pero es un trabajo cooperativo en donde el aprendizaje se da de manera grupal, ¿sí? Seguidamente está el aprendizaje colaborativo. Diríamos, profe, ¿cuál es la diferencia? En este caso, ¿sí? El modo de construir y de funcionar son los grupos de trabajo. Dice que el docente propone el tema o lo plantea, una problemática, una situación que haya que abordar y los estudiantes deciden cómo hacerlo entre ellos mismos. En el aprendizaje cooperativo, uno asigna, ¿cierto? Uno los organiza, uno los estructura, uno los establece. Y en el aprendizaje colaborativo son ellos mismos como grupo de trabajo quienes dan la solución, quienes ejercen los roles, quienes reparten las responsabilidades. Esa es la diferencia. A este tipo de aprendizajes es que nosotros deberíamos estarle apuntando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes retóricos de más de 2 horas sentados, los aprendizajes tradicionalistas. Yo por eso intento muchísimo en estos encuentros que ustedes participen. A veces hay unas participaciones que ustedes, pues, digamos, realizan más fácil que otras, porque a veces cuando los envío a las salas no es que participen mucho, en algunos casos. Uno, digamos que entiende, pero la intención es que ustedes generen participación a partir de preguntas, a partir de las resoluciones de casos prácticos, que se cuestionen, que reflexionen si aprendí, si no aprendí, si esto me sirve, si esto no me sirve, porque de nada, digamos, hacemos llevando una clase retórica alrededor de 2 horas en donde tanto ustedes como yo me voy a cansar, me voy a fatigar, ¿cierto? Y realmente no se da una relación de aprendizaje. Porque este ejercicio, por ejemplo, en el caso de nosotros, es un ejercicio de autonomía, de independencia, porque yo no estoy allí, yo no los estoy viendo, no sé qué están haciendo, no sé si están estudiando, si no están estudiando, si están conectaditos, si simplemente están dejando robar la clase. Eso mismo pasa cuando nosotros generamos otro tipo de aprendizajes. La invitación ahí sería, en el caso de Mario, que fue el que nos hizo pues como la pregunta, generar otro tipo de prácticas que logren fomentar aprendizajes un poco más asertivos a lo que nosotros estamos viendo actualmente. Hablamos seguidamente del aprendizaje emocional. En este caso, hablamos de cómo podemos identificar nuestras emociones y gestionarlas. Es uno de los aspectos que a veces nos cuesta un poco. Cómo yo logro gestionar mis emociones, ¿cierto? Y cómo esas emociones están regulando cada una de las actividades o responsabilidades que yo desarrollo. Entonces aquí dice que no solamente habla de lo que esto nos provee a nivel personal, sino que también va a repercutir en esas relaciones interpersonales, porque si yo estoy bien, mi panorama también lo va a estar. Entonces allí es importante hablar de eso que yo tengo y de cómo yo puedo gestionarlas a mi alrededor. Seguidamente hablamos de un aprendizaje experiencial. Entonces dice que tiene que ver con esas experiencias previamente que yo he vivido, lo que he aprendido a través de la misma, ¿sí? Y cómo este tipo de aprendizajes puede aportar en el relacionamiento, en la interacción y en diferentes situaciones que permeen como mi proceso de aprendizaje. Seguidamente hablamos de un aprendizaje memorístico. Este es un aprendizaje un poco tradicionalista, pero hay personas que les hace, digamos, efecto.
Hay personas que son muy, muy de memoria, ¿sí? Y digamos, van a hacer una exposición, van a hacer un trabajo y se aprenden la línea a la línea. En este caso, pues, digamos que a veces no estamos entendiendo básicamente lo que estamos haciendo, sino que realmente estamos recordando memorísticamente conceptos, líneas, ideas y digamos, no los entendemos, no los comprendemos, simplemente los memorizamos. Entonces, por eso, no sé, realizar exámenes 100% teóricos o estudies el cuaderno porque lo vamos a evaluar. Es más fácil colocar casos prácticos, situaciones reales. Venga, resuelva esta situación, no estoy aprendiendo, no sé, en ingeniería de sistemas tengo que hacer esto, pues entonces le entrego un computador y mire, solucione de acuerdo a lo que usted aprendió. Es más fácil que yo pedir, digamos, todo ese proceso memorístico. Seguidamente hablamos de un aprendizaje observacional, ¿sí? Entonces aquí es muy importante porque muchos de nosotros somos muy visuales. Digamos que el ser humano es demasiado visual y aprendemos básicamente por lo que vemos, cómo lo vemos, ¿cierto? Y cómo estamos recibiendo pues como esa información del entorno. Seguidamente hablamos del aprendizaje por descubrimiento, uno de los aprendizajes que más tiene enfoque en la educación infantil. Hablar de aprendizaje por descubrimiento es una de las tendencias actualmente que busca que se dé un aprendizaje interactivo y que el estudiante, digamos, busque la información o descubra lo que él quiere aprender a partir de unos procesos, de unos ambientes preparados, de unas interacciones que se da con su docente, pero que el estudiante sea quien genere todo ese tipo de descubrimiento, quien se pregunte, se cuestione, demuestre, entre otros aspectos. El aprendizaje receptivo tiene que ver también con esa recepción de la información y que también estemos en la capacidad de replicarla o compartirla en un ambiente determinado. Y finalmente hablamos del aprendizaje significativo, que es uno de los aprendizajes que más hemos escuchado. Y a ver, busco una expresión para esto. Bueno, ha sido demasiado repetitivo, ¿cierto? Y siempre es, hablamos de aprendizaje significativo. El colegio trabaja desde el aprendizaje significativo. Las actividades son desde el aprendizaje significativo. Miren, todo lo que nosotros hacemos es significativo. Sea bueno o malo, está repercutiendo en mis procesos, en mis canales neuronales, porque se supone que yo lo que hago es un aprendizaje significativo, es que hay una información de base, yo la estoy puliendo con una información nueva y estoy generando un conocimiento. Entonces, todo el tiempo estoy trabajando desde eso, sea bueno o sea malo. El resultado, siempre estoy trabajando por un aprendizaje significativo. ¿Listo? Preguntas hasta aquí en términos de todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Por aquí en el chat, un ok. Los leo. Dice María Carolina, todo súper claro. ¿Hay alguien por allí que tenga alguna duda? ¿Alguna? Natalie, ¿qué todavía pueden revisar a los estudiantes? Bueno, mira, hay diferentes páginas de psicología clínica, de psicología educativa, que tienen algunos test que nosotros podemos aplicar, que son fáciles de aplicación y que les va a dar como un resultado, ¿sí? Digamos que eso lo podemos aplicar con grupos de estudiantes. Ya lo que yo no debo hacer, o eso depende pues de mi carrera, de mi titulación, es aplicar baterías para yo poder identificar como el estilo de aprendizaje. Lo que yo puedo hacer es trabajar por esos test que nos aparecen en línea, hacerlos, leerlos, revisarlos, si son confiables, si las preguntas ustedes sienten que tienen relación, que son organizadas y demás, y de esa manera poderlos aplicar
De pronto el sábado hacemos algún ejercicio con relación a ello o el viernes les puedo compartir algo al respecto. Pero la intención es que claramente yo logre entender cómo aprenden mis estudiantes para que yo de una manera pueda decir, voy a preparar una actividad, voy a trabajar sobre esto, voy a trabajar sobre aquello, pero yo necesito saber cómo aprenden mis estudiantes. Si yo no sé cómo aprenden, pues realmente va a ser un poco complejo como darle continuidad al ejercicio o siempre voy a estar trabajando desactualizado y solamente voy a estar trabajando con mis propósitos, o sea, lo que yo necesito es abordar estos y estos temas, pero no estoy pensando en qué necesitan mis estudiantes ni de qué manera lo vamos a llevar a un contexto determinado. Allí ya vimos como los estilos, los tipos de aprendizaje, porque los estilos de aprendizaje son otros. Los tipos de aprendizaje y los compartir, digamos, cuáles en este momento están en furor, están en tendencia y sobre ellos deberíamos de estar trabajando nosotros para generar otro tipo de experiencias de enseñanza y aprendizaje. Chicos, preguntas hasta el momento. Mm, mm, Seguimos entonces por aquí y vamos a hablar acerca de los DUA o del DUA. El DUA es el diseño universal del aprendizaje. En este momento es un tema que está generando eco en muchísimos países, ¿cierto? Y todo el mundo está hablando del DUA. ¿Qué es el DUA? ¿Cómo abordar un DUA? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el DUA? ¿Cuáles son los beneficios del DUA? Y la verdad es que los beneficios son muchísimos. ¿Qué busca el DUA? Es como la recolección de una cantidad de posturas teóricas, conceptuales, procedimentales que se están organizando, estructurando para que el docente pueda generar un proceso un poco más acorde a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje se entiende como un modelo de enseñanza, ¿cierto? Que está involucrando a la diversidad que puede encontrar en el alumnado para lograr una inclusión efectiva, es decir, para que todo lo que vemos desde el proceso de neurodiversidad pueda ser un poco más incluyente que excluyente y que esas barreras que se gestionan, perdón, que esas barreras que se evidencian en los diferentes ambientes educativos, pues se puedan minimizar o se puedan ausentar a raíz de una atención oportuna, a raíz de una intervención que garantice que realmente su neurodivergencia va a ser atendida y va a ser comprendida y va a ser aceptada. Hablamos de barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales. Recordemos que también aquí la cultura es sumamente importante, porque también solemos dejar a un lado esas diferencias culturales cuando realmente también nos definen como sociedad. ¿Listo? En este caso se dice que los DUA favorecen la igualdad de oportunidades y genera un acceso a la educación. Se supone que el acceso a la educación ya lo tenemos, ¿cierto? Y que es una oportunidad de aprendizaje. Pero pues si no tenemos claridad sobre cómo lo voy a desarrollar, pues me va a generar allí como varias dificultades para desarrollarlo. Adicional, dice que promueve la creación de entornos educativos que sean asequibles para todas las personas que se encuentren en el escenario a partir de diferentes maneras de compartir, de informar, de comprometerse y de expresar la formación o la información que se desee abordar. Entonces, en este caso, su objetivo es garantizar que cada uno de los estudiantes, independientemente de sus características o de sus particularidades, ¿cierto? Tenga las mismas oportunidades de ingreso, permanencia y egreso, que es cuando el estudiante ya sale. Pero entonces que al ingreso tenga las mismas oportunidades todos, que en la continuidad tengan las mismas oportunidades y al finalizar también cuente con las mismas oportunidades para generar un éxito en sus procesos formativos. Dice que aquí es importante, y no solamente pues por resaltar a Mario, a Mabel, a Pilar también que ha hecho algunas preguntas, y a Natalie, es muy importante que entiendan esto. El DUA dice que no hay una manera o un método específico de enseñanza que funcione para todos los estudiantes.
no va a funcionar, porque yo no puedo decir voy a trabajar el aprendizaje colaborativo y les va a funcionar a todos. No, va a funcionar para algunos, ¿sí? Y por eso yo decía, hay que crear nichos o hay que dar lugar a un día una actividad, otro día otra actividad, es decir, yo voy a ir oxigenando, pero va a ser complejo que un solo método me lleve a todos los estudiantes y me garantice que van a aprender. No lo van a hacer, ni siquiera nosotros de adultos, ¿sí? Si vamos a ir a, no sé, a comer con compañeros del trabajo, todos van a pedir una comida diferente, ¿sí? O van a encontrar algunos que tengan un punto de encuentro de gustos similares, pero por lo general todos tenemos una intención diferente en cualquier proceso que nosotros desarrollemos. Entonces aquí es importante entender que no hay un método único que funcione para todos los estudiantes, ¿sí? Porque no vamos a homogeneizar la educación, porque no se puede, porque no todos tenemos nuestro mismo cerebro, como lo hemos visto. Nuestras estructuras cerebrales son totalmente diferentes y nosotros no podemos pretender que todos nuestros estudiantes aprendan de la misma manera. El diseño universal del aprendizaje se enfoca en atender a las diferentes redes neuronales que tenemos nosotros a partir de esa constitución de los lóbulos y de los hemisferios cerebrales que ya previamente habíamos revisado. Entonces hablamos de redes afectivas, ¿sí? Que tiene que ver mucho con quién me relaciono, cómo me relaciono, qué tipo de relación establezco. Si esa parte afectiva, de hecho, no funciona con el docente, con mis compañeros, van a haber situaciones complejas en términos del aprendizaje, porque yo estoy predispuesto desde esa parte emocional, las cosas no me van a fluir, las relaciones no me van a permitir estar en un espacio armónico, en un espacio incluyente, entre otros. Hablamos de las redes de conocimiento, cómo se generan esas redes de conocimiento, qué debemos de tener para poderlas generar y cómo fortalecer las mismas. Y finalmente, redes estratégicas, cómo puedo actuar, de qué manera lo puedo desarrollar, qué planes estratégicos, por ejemplo, ahí que hablábamos de el aprendizaje colaborativo, cómo solucionar una situación, por ejemplo. Entonces vamos a crear un plan de solución para una situación en específico. ¿Listo? Y hablamos entonces de las pautas que tiene el diseño universal para el aprendizaje. ¿Listo? Si de pronto las están viendo muy chiquiticas, yo igual se las voy a ir explicando porque la verdad no tengo otra imagen más pequeña que demuestre lo mismo que estoy acá en esta explicación. Está lo más amplia posible, pero la verdad no tengo como otra imagen que se pueda ver mucho mejor. Entonces aquí hablamos de que hay tres principios del dúo, ¿cierto? Y que nosotros trabajamos sobre los mismos. Entonces, la primera es proporcionar múltiples medios de compromiso o de cómo me involucro yo. Y esto tiene que ver con las redes afectivas del aprendizaje. Entonces, hay tres componentes que están acá a mi lado izquierdo que hablan de acceso, de la construcción y de interiorizar, ¿sí? Entonces, esas múltiples formas de compromisos, como yo estoy interviniendo en un proceso de aprendizaje. Entonces dice que aquí hablamos de intereses. Hay que revisar como toda la parte individual y la autonomía. Hay que valorar la autenticidad de cada estudiante y hay que minimizar como las distracciones o las amenazas que puedan haber en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguramente, perdón, seguidamente se habla de esfuerzo y persistencia sostenidos, entonces aumentar como las metas y los objetivos, variar los recursos y las demandas, optimizar los desafíos, las actividades que se den en el aula y aumentar la retroalimentación. Es tan importante retroalimentar a partir de una actividad, de una evaluación, de un panel, de una charla, entre otros. Y finalmente, desde ese proceso de interiorización, hay que hablar de una autorregulación. Entonces vamos a mirar las expectativas, las creencias, las motivaciones. Yo, por ejemplo, creo que les pregunto siempre a ustedes, cuéntenme cómo les fue hoy, si logramos aprender lo que necesitábamos, si cumplimos con la meta del encuentro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros conocer si lo que estamos haciendo está por los lados de ese proceso de compromiso o interacción. Listo, facilitar habilidades y estrategias para que las personas puedan afrontar cierta actividad y desarrollar autoevaluación y reflexión. Muy importante, los procesos de evaluación no se deben de evadir en ningún caso. ¿Listo? Seguidamente, entonces hablamos acá de múltiples
formas o múltiples medios de representación. Aquí hablamos de las redes de conocimiento. Entonces, ¿cómo estoy representando yo todo lo que estoy aprendiendo? Entonces, acceso, hablamos de opciones de percepción. Entonces, aquí, de hecho, estamos hablando de procesos cognitivos superiores, en donde hablamos de visualización de la información, alternativas de información auditiva y alternativas de información visual. ¿Listo? Porque estamos hablando de cómo percibo yo la información. Continuamente hablamos entonces de cómo construimos. Hablamos de lenguajes y símbolos. Hablamos de lenguajes y símbolos. Continuamente, entonces tenemos aquí, perdón, un segundito por aquí. Se me descuadró algo aquí en la pantalla. Entonces, listo, entonces estamos aquí en los procesos de percepción. Vamos a mirar cómo logramos construir el aprendizaje y lo hacemos a partir del lenguaje y de los símbolos. Entonces, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el vocabulario, los símbolos, la estructura, la decodificación de textos, los procesos matemáticos, la comprensión de todos los idiomas y de cómo nosotros podemos ilustrar a partir de diferentes medios la información, ¿cierto? No nos vamos a quedar con un solo medio, un solo mecanismo, sino que vamos a permitir que lo que nosotros utilicemos sea totalmente variado para que nuestros estudiantes tengan acceso a la información desde diferentes canales. Continuamente hablamos de comprensión. Y cómo la logramos. Entonces decimos que ese interiorizar se da a partir de suministrar conocimientos de fondo, resaltar patrones, características, ideas, guías de procedimiento y de información y maximizar la transferencia y la generalización del aprendizaje. Muy importante que el aprendizaje no se quede solamente como en nosotros o en un escenario en particular. Y finalmente hablamos de múltiples maneras de acción y de expresión. Este es el fin último, ¿cierto? Cómo yo estoy expresando lo que sé, lo que estoy aprendiendo y lo que estoy adquiriendo. Entonces hablamos desde ese acceso de una acción física, entonces variar los métodos de respuesta y navegación, optimizar el acceso de herramientas tecnológicas que en algunos casos nos pueden funcionar, ¿cierto? Para mirar a ver cómo se puede expresar una persona a partir de tantas posibilidades que tienen las mediaciones virtuales. Seguidamente hablamos de expresión y comunicación. Entonces hablamos de múltiples maneras para comunicarnos y hay muchísimos ejercicios que yo puedo emplear para la comunicación, trabajos en grupos, plenarias, mesas redondas, exposiciones, ¿cierto? Utilizar múltiples herramientas para la construcción y el compromiso y desarrollar como ejercicios prácticas y de emprendimiento, que es lo que nos lleva al conocimiento, a la práctica, mirar si yo adquirí o no adquirí la competencia. Finalmente hablamos de las funciones ejecutivas como esa manera de interiorizar. Entonces vamos a mirar cómo trabajamos las metas, cómo nos fuimos con planificación y desarrollo de estrategias, gestión de la información de los recursos y capacidades para monitorear el progreso de lo que nosotros estamos desarrollando. Aquí vamos a ver de manera un poquito más detallada y lo voy a pasar rápidamente que ya por tiempo ya nos vamos quedando sin tiempo. Hablamos de múltiples maneras o formas de representación. Entonces, en este caso, dice que se refiere a la necesidad de ofrecer diferentes maneras de representar la información, ya que, y reitero a las personas que han hecho como las preguntas, miren lo que dice acá, no todos los estudiantes procesan el contenido de la misma manera. Entonces, como yo lo puedo entender de manera visual, hay otro que lo puede entender de manera auditiva, hay otro que lo puede entender de manera del movimiento, hay otro que lo puede entender en momentos o espacios de manera individual, entre otros, ¿cierto? Entonces hay que mirar
de qué manera aprenden nuestros estudiantes. Si yo tengo un volumen alto de estudiantes, lo que yo hago es trabajar por nichos de aprendizaje e ir favoreciendo en la medida del proceso, ¿cierto? Si es la realidad que enfrentamos muchos de nosotros actualmente, porque los grupos son muy amplios y es un docente para todos los estudiantes, ¿sí? Que eso es algo un poco complejo. Donde el número de estudiantes fuera un poco menor, pues podríamos hacer muchísimo porque hay una posibilidad como de atender los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera particular. Pero si no lo logro desde esa perspectiva, pues nos toca mirar con lo que tenemos, cómo lo podemos priorizar. Entonces hay que mirar la información desde distintos canales y la información desde diferentes formatos de contenido. Es decir, desde qué la estoy mostrando yo y de qué manera la estoy mostrando. Entonces es importante también jugar ahí con las necesidades, con los intereses, con el tiempo generacional. Recordemos que no es lo mismo nosotros estar en este caso. Pongo aquí como un caso con adultos, con adolescentes o con niños, ¿sí? Cada momento de desarrollo es diferente y estamos en un momento histórico en que, por ejemplo, si estoy con chicos, los chicos tienen otros intereses particulares. Entonces habría que revisar de manera particular qué les interesa, ¿sí? Sobre qué están hablando, sobre qué están compartiendo todo el tiempo. Bien, pasamos entonces a múltiples formas de acción y expresión. Aquí es muy importante porque es la manera en como yo demuestro que aprendí, que lo adquirí, que lo puedo poner en contexto. Sí, y miren lo que dice aquí, que es algo con lo que yo, digamos, es algo mío, ¿sí? Es algo de Andrea. Y es, yo no puedo con la educación pasiva, yo no puedo con la educación retórica, yo necesito estar activa porque yo considero que si yo aprendo así, ¿sí? Muchas personas van a poder aprender de esta manera, porque yo me canso haciendo lo mismo o aprendiendo lo mismo, sentada, quieta y estática, ¿sí? A mí me gusta el movimiento, a mí me gusta estar en interacción, a mí me gusta trabajar con materiales, me gusta tener este estímulo, este otro, entre otros aspectos que me van a permitir a mí oxigenar los procesos de formación. Y creo yo que, por ejemplo, llevar situaciones a la práctica, como lo hago en algunas ocasiones, que es tomar casos prácticos y bueno, de acuerdo a lo que aprendimos, cómo daríamos una solución a este caso, me va a permitir a mí que el estudiante me demuestre si ha aprendido o no ha aprendido, ¿cierto? Digamos, el veterinario aprendió estos y estos procedimientos para trabajar, no sé, los procesos maxilofaciales de los animales. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente lo aprendió? En el papel, el estudiante me puede decir que adquirió la teoría, pero ¿será que en la práctica es capaz de hacerlo? El arquitecto me puede decir, mira, quiero estos y estos diseños y quiero estas nuevas estructuras que son contemporáneas, etc., etc., etc. Pero es capaz de elaborar una maqueta respetando las medidas, respetando los modelos, teniendo presente los materiales, la distribución. Es la manera en cómo yo puedo revisar si el estudiante está entendiendo o no está entendiendo y de qué manera lo está logrando, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que nosotros miremos cómo voy a hacer yo para que el estudiante me demuestre que está aprendiendo. Y yo puedo ofertar muchísimas posibilidades para que el estudiante me diga, mira, estoy aprendiendo de esta manera o me gusta expresarme a partir de esto, ¿sí? O lo logré a partir de esta acción. ¿Listo? Y finalmente hablamos de las múltiples formas de compromiso, ¿sí? O de implicarnos, que es cómo yo voy a lograr estar atento, estar motivado, generar un interés y una atención por lo que yo estoy aprendiendo. Pero eso depende de cómo se me esté vendiendo a mí esto, de esos entornos educativos cómo me están aportando para yo generar unas habilidades, unas destrezas y un compromiso en particular. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes al respecto, todo está claro. ¿Cómo nos fue con el tema?
les leo por favor, o si quieren alzar la manito. Recordemos que estamos a 2 días de culminar el proceso y también es importante, y creo que todo lo pregunto siempre, cómo se han sentido, cómo les ha parecido el proceso de formación. Cada docente tiene como un sello particular, qué tal esta dinámica formativa. A veces cuando nos hablaban de neurodiversidad uno se imaginaba como procesos un poco más exigentes, ¿cierto? Uno decía, uy, es muy complejo hablar de neurodiversidad porque es lo que nos están vendiendo. Y miren que realmente si lo estudiamos detalladamente, vamos a poder entender muy bien todo lo que implica hablar de neurodiversidad. Bueno, por acá nos están diciendo que todo muy claro, que todo está muy bien. Flor nos dice que si este tema se lleva a cabo con mayor profundidad el día de mañana, es que digamos que necesitamos como abarcar los temas del módulo 3. Entonces, digamos que los temas del módulo 1 y el módulo 2 serán muy amplios. Los del módulo 3 es más como la parte de cómo voy yo a desarrollar esa parte de estrategias, esa parte de intervenciones. Haré lo posible, como siempre lo hago, por hacer una intervención, una retroalimentación al inicio de la clase para recordar o ponerles un caso y ustedes pues hacer como la participación, que es como lo que yo siempre hago al inicio de cada encuentro, retroalimentar el encuentro anterior para continuar con la información continua. ¿Listo? Muy claro, la información ha estado muy útil. Ana nos dice que el DUA es difícil asimilar. Mañana la revisamos nuevamente con un par de ejemplos que me prepare para que sea un poco más fácil de adquirir para ustedes. ¿Listo? No sé si por aquí está Daniel con nosotros. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, compañeros. Que tengan un feliz descanso. Mañana nos volvemos a ver a la misma hora con el mismo enlace. Cualquier duda o inquietud, recuerden que en el grupo que están le pueden escribir a la asesora encargada, que es la que les ha estado compartiendo día a día los enlaces para las clases y las grabaciones. Feliz descanso para todos.